Vamos a empezar entonces, vamos a seguir avanzando con el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo, desde el 1 hasta el 13, ¿ya? 8 del 1 al 13 entonces. O sea, perdón, Hechos 2 del 1 al 13. ¿Amén? Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadonia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: Estos están llenos de monstruos. Bien, de ahí entonces está el versículo 14, ¿cierto? Vamos a dejar marcado. Muy bien. Bueno, leíamos esto que dice que cuando se dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cierto? Bueno, la fiesta de Pentecostés es una de las 7 fiestas más importantes ordenadas por Dios en la que participa su pueblo, ¿cierto? El pueblo de Israel. Eh, y esto había ocurrido 50 días después de la Pascua, ¿ya? Bueno, y dice que estaban todos unánimes, ¿cierto? Eh, Esto lo verifica de alguna manera Lucas, en Lucas 24:53, y en Hechos 2:46 también se repite esta misma afirmación. Después dice más adelante, ¿cierto? Leíamos que de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio, que recorría, el cual llenó toda la casa, ¿cierto? Esto ya en definitiva muestra en términos físicos la venida del Espíritu Santo, ¿ya? Pero ya en una nueva dimensión, no como pensando que puede venir algo, algún mensaje, alguna señal de parte del Señor, sino que definitivamente ya eh, es el Espíritu Santo de Dios el que se manifiesta en términos físicos a través, ¿cierto?, de este viento recio, ¿cierto? Eh, Dice que llenó toda la casa y el lugar donde estaban sentados, ¿cierto? Después más adelante dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿ya? Bueno, y esto de las lenguas de fuego es el único registro que existe de que el Espíritu Santo se haya aparecido como lengua de fuego es precisamente en este texto, ¿ya? Y en definitiva era el cumplimiento de la profecía de Juan el Bautista, cuando habla acerca de esto, pero en otros términos, en Mateo 3:11, ¿ya? Eh, Después dice más adelante, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? No solo los apóstoles, sino que todas las personas que estaban en ese lugar, ¿ya? Eh, Ahora, y eso es porque como resultado de este hecho, que Jesús haya muerto en la cruz, que haya resucitado, que haya aparecido después el Espíritu Santo, esto hace que ahora el Espíritu Santo pueda estar en el corazón de todos los creyentes eh, y todas las personas que han aceptado a Cristo como su Salvador de manera genuina, ¿cierto? No solamente como una emoción. Eh, Después aclara, ¿cierto?, el texto bíblico que comenzaron a hablar en otras lenguas, ¿cierto? Bueno, y esa es, y ahí empieza otra controversia, ¿cierto? Algunos dicen de que el hablar en lengua es una señal de que la persona ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, pero hay que ver qué tipo de lengua. Este es una situación en particular. Están hablando otras lenguas, pero otras lenguas o otros idiomas, ¿cierto? No esos balbuceos que de repente uno ve a algunos hermanos hablar en la iglesia, que no lo estoy cuestionando de ninguna manera, pero
cuando la palabra habla de otras lenguas, se refiere a otro lenguaje, otra lengua de otras regiones. Por eso que después nombra varias regiones más. Y esto está respaldado en Isaías 28, del 9 al 12, y en Marcos 16, 17 y en Juan 15, 26. ¿Ya? Eh, Después dice, más adelante, dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos provenientes de todas las naciones debajo del cielo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los judíos en esa época fueron dispersos por todas partes del mundo, por los romanos, ¿cierto? Pero aún así, miles de personas que estaban alrededor del mundo, que eran, ¿cierto?, de esas nacionalidades, llegaban, ¿cierto?, digamos, a celebrar esta fiesta en ese lugar, ¿cierto? No obstante que habían sido dispersados por todo el mundo. Y después dice, y este estruendo, eh, se re- y hecho este estruendo, perdón, se reunió la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Aquí ya aclara ese tema de las lenguas, ¿cierto? Eh, y quiere decir, digamos, que estos judíos, que eran espectadores, no necesariamente los discípulos de Cristo, hablaban muchas lenguas distintas, ¿cierto? Eh, Porque de hecho llegaron muchas personas del mismo origen de los apóstoles y de otros orígenes también, que no entendían por qué estaban hablando en otras lenguas que no eran las lenguas de ellos, ¿ya? En definitiva, no era un bullicio o un balbuceo como algunos afirman, o como lo vemos muchas veces en las iglesias actuales, sino que realmente hablaban lenguas, ¿ya? Habían sido, eh, por ser llenos del Espíritu Santo, habían adquirido esa capacidad. Dice más adelante en el 7 y estaban atónitos y maravillados, ¿cierto? Eh, Se refiere al hecho de que hablaban otras lenguas, diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y eso porque el acento y la lengua en la cual estaban hablando eran distintas, excepto a las de Galicia. Por eso que hacen esa afirmación en el versículo 7, ¿ya? En el versículo 8 decía, ¿cómo pues le oímos hablar cada uno de nuestras lenguas en que somos nacidos? ¿Ya? Esto demuestra otra vez que no era un bullicio ni era un balbuceo de parte de las personas, sino que efectivamente estaban hablando lenguas de otras regiones o de otros países, ¿ya? Y que eran lenguas conocidas en varias partes del mundo y por algunas de las personas que habían llegado a ese lugar a celebrar la fiesta y que habían estado en otro lugar del mundo porque habían sido dispersos por los romanos, ¿ya? Después, bueno, el 9, ¿cierto? Habla de los lugares, ¿cierto? Los Patmos, Medos, los Elamitas, etcétera. El 10 sigue hablando de los lugares, Frigia, Panfilia, Egipto, etcétera. Y el 11, ¿cierto? Habla acerca de los cretenses, los árabes. O sea, en definitiva, estos tres versículos, el 9, el 10 y el 11, nombran los lugares desde donde eran las lenguas que se oían hablar en ese momento. Eh, y es una declaración maravillosa de la obra de Dios, del poder de Dios de hacernos hablar lenguas de distintos lugares del mundo. Ni siquiera una ni dos lenguas, sino que yo leo aquí rápidamente, son casi uno, dos, tres, cuatro, cinco, son como ocho, nueve, 10 lenguas más o menos, distintas. El 12 dice que estaban todos atónitos y perplejos, ¿cierto? Eh, Diciendo los unos a los otros, ¿qué significa este? ¿Ya? Era un interrogante que tenía todas las personas que estaban presenciando esa situación en particular, ¿ya? Pero otros burlándose decían, ¿cierto? Que esto debe estar lleno de moho. Eh, bueno, obviamente que eran personas que no tenían un testimonio, ¿cierto? Y que pensaban que estaban ellas, las personas que estaban hablando en ese momento. Por eso decían, están llenos de mosto, ¿cierto? Están intoxicados. Y por eso se mofaban y no creían mucho que era realmente la obra del Espíritu Santo la que estaba ocurriendo en ese momento. Vamos a avanzar. Seguimos con el capítulo 2, ¿es cierto? De los Hechos. Versículo 14, seguimos avanzando. Vamos a leer del 14 hasta el... A ver, bueno, vamos avanzando ahí lo voy a decir. Avanzamos en el 14. Entonces Pedro, la Reina María tiene un título y dice primer discurso de Pedro. Entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día.
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El 21. Entonces, tengo un segundo, hasta aquí. Entonces estábamos leyendo ahora, ¿cierto? La Reina Valera pone un título ahí, primer discurso de Pedro, ¿cierto? Ya se empieza a esbozar de alguna manera el discurso de Pedro. eh, y dice, perdón, dice Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, ¿cierto? Eh, lo más probable es que Pedro estaba preparando para dar digamos, el discurso inicial, ¿cierto? O inaugural, por decirlo de alguna manera, de la iglesia, ¿cierto? En ese primer día de Pentecostés, en el cual habían sido investidos, ¿cierto? Por el Espíritu Santo. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, ¿cierto? Eh, Después dice, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercera del día, ¿cierto? Eso es más o menos como las 9 de la mañana, era como insólito que a esa hora del día, ¿cierto? Las personas estuvieran borrachas y mucho menos, ¿cierto? Los seguidores del Señor. Sino, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Eh, Después dice, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿cierto? Habla cuando dice toda la carne, habla de toda la gente en todas las partes, ¿cierto? Y por lo tanto no se refiere solamente a los discípulos que estaban en ese momento, ¿cierto? No se limita a alguna localidad geográfica tampoco en particular, eh, y no se limita tampoco respecto a la raza, al color o al credo de las personas, ¿ya? Sino que dice sobre todo espíritu, y vuestros hijos, dice después, y vuestras hijas profetizarán. Ahí está incluyendo ambos géneros. No olvidemos que en esos tiempos la mujer se consideraba como un ciudadano de segunda categoría, pero aquí el Señor le está dando, ¿cierto? Una paridad, ¿cierto? Al hombre y a la mujer, porque va a derramar su espíritu a toda criatura, hombre o mujer, ¿cierto? Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos o vuestros ancianos, ¿cierto? Soñarán sueños, ¿cierto? Eh, Dice después, más adelante, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, ¿cierto? Eh, y profetizarán, bueno, eso cuando habla de profetizarán, que también hay una controversia, es decir, en esos términos respecto a si en este tiempo hay profeta o no, pero eso está muy claro en Corintios 12, del 8 al 10, después lo vamos a leer con más calma. Pero el texto bíblico habla de que profetizarán, ¿ya? Que es muy mal interpretado muchas veces por algunas personas para adjudicarse el título de profetas, ¿ya? Pero está muy explicado, muy bien explicado, como le digo, en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Y después decía, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, ¿cierto? Eh, esta breve porción del versículo 19, ¿cierto? Abarca desde los días de la fundación de la iglesia hasta los días de la gran tribulación, ¿cierto? Que todavía no llega, pero que está por venir, ¿ya? Eh, Son más de 2000 años, ¿cierto? Desde que el Señor vino, pero aún así eso está pendiente todavía. No se ha cumplido, ¿cierto? Después el 20 decía, el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, ¿cierto? Obviamente esto no tiene la intención de ser literal, más bien lo está explicando de forma simbólica. eh, y no quiere decir que la luna se vaya a poner roja por una condición atmosférica, sino que se está hablando en términos en sentido figurado, Dios, ¿ya? Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, ¿cierto? Que se refiere a la segunda venida de Cristo. Y el 21 dice, y será que todo,
y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿cierto? Eh, Esto lo extrajo, ¿cierto? El Pedro de Joel 2, del 30 al 32, ¿ya? Eh, bueno, y esta declaración, que es una de las más grandiosas que el Señor ha proferido a través de sus discípulos, en especial de Pedro, obviamente que abarca a los judíos y también a los gentiles, ¿cierto? A todo el mundo. Porque cuando el Señor venga va a venir para todo el mundo, no solamente para los judíos, cuando venga por segunda vez. Seguimos avanzando con la lectura, seguimos con el 22 en adelante. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pre- 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 prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 28, ¿cierto? Entonces, desde el segundo voy marcando acá. Entonces, sigue hablando Pedro y dice, varón israelita, oíd estas palabras, ¿cierto? Se refiere al mensaje inaugural que le estaba haciendo de la iglesia. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, ¿cierto? Siempre el mensaje o el centro de cada mensaje cristiano debería ser el Señor Jesucristo, ¿cierto? Este es el primer mensaje de la iglesia expresado o proferido por Pedro, y él habla de Jesús, ¿cierto? Que fue aprobado por Dios, pero no por los hombres, ¿cierto? Como nosotros lo sabemos. De los estudios que hemos hecho, ¿cierto? Ya del Evangelio de Juan, podemos desprender eso, ¿cierto? Que fue aprobado por Dios, pero no por los hombres. En maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, ¿cierto? Bueno, y Pedro lo puede decir con mucha propiedad porque él estuvo ahí, ¿cierto? Con todo lo que el Señor hizo cuando estuvo en la tierra. Como también vosotros sabéis, ¿cierto? Ahí les aclara que ellos también estaban en conocimiento de todo lo que el Señor había hecho, los prodigios, los milagros, las virtudes, etcétera, ¿cierto? Eh, Después veíamos en el versículo 23 que decía, a este entregado por determinado designio y providencia de Dios, que obviamente sabemos esto que era el plan de Dios, que Jesucristo, ¿cierto?, muriera en la cruz, eh, pero obviamente no era el plan, ¿cierto?, de los líderes religiosos de esa época, que Jesús, muriendo en la cruz, le diera cumplimiento a las profecías, ¿cierto? No lo entendieron nunca, aun cuando el Señor murió, resucitó, no lo entendieron, ¿cierto? Pero era el plan de Dios perfectamente cumplido hasta ese momento. Prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificándome, ¿cierto? Eh, Los está acusando de alguna manera Pedro, y es un cargo, ¿cierto?, que es imposible describirlo de otra manera, ¿cierto?, el haber crucificado, prendido y matado al Señor, ¿cierto? Es un cargo tremendo que Pedro le está imputando a sus interlocutores en esta conversación que tienen, eh, en este discurso inicial de la iglesia, ¿cierto? Sin embargo, si ellos buscaron la misericordia de Dios, por supuesto que van a ser perdonados, ¿cierto? Dice el 24, al cual Dios levantó, ¿cierto? Eso tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Suelto los dolores de la muerte, eh, eso se refiere a que el Señor no podía ser apresado por la muerte, ¿cierto? Podía vivir un proceso eh, por algún tiempo, ¿cierto? Momentáneo, digamos, pero la muerte de ninguna manera lo iba a atrapar, ¿cierto? Eh, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, y ahí lo aclara Pedro, ¿cierto? Eh, Después leíamos más adelante, porque David dice de él, ¿cierto? Aquí Pedro, podemos notar que tiene mucho conocimiento bíblico porque habla de Joel, después habla del rey David, ¿cierto? Para expresar este primer discurso de la iglesia. Por eso es importante estudiar la Biblia, porque podemos estar llenos del Espíritu Santo, podemos tener mucho
ímpetu por predicar, pero es necesario conocer la Escritura, ¿cierto? Porque la Escritura nos va dando la consistencia a lo que nosotros queremos darle a conocer a las personas. El 25 dice, porque David, ¿cierto? Dice de él, se refiere al Salmo 16 del 8 al 11, veías al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, ¿cierto? Eh, y después decía el 26, por lo cual mi corazón se alegra, ¿cierto? Bueno, ahí Pedro lo que le está diciendo es que tiene que ver con que Cristo se regocijaba acerca, ¿cierto?, de la garantía y la protección que tenía de parte del Padre, ¿cierto? Porque él sabía que iba a morir, pero en algún momento iba a resucitar, ¿cierto? Cumpliéndose la promesa de Dios. Y se regocijó mi lengua, eh, se refiere, ¿cierto?, a las cosas que el Señor dijo al momento de su resurrección, y aún mi carne descansará en esperanza, ¿cierto? Se refiere, ¿cierto?, al cumplimiento en definitiva de todas las promesas de Dios acerca de la resurrección, que obviamente favoreció al Señor Jesucristo y nos va a alcanzar a cada uno de nosotros, ¿cierto? Cuando, cuando el Señor vuelva, ¿cierto? Ya sea que estemos acá o que hayamos partido de este mundo, pero vamos a resucitar. Eh, pues no dejará mi alma en el infierno, ¿cierto? Ni tú darás a tu santo que dé a corrupción. Y esto es porque el cuerpo físico del Señor siempre estuvo sin pecado, ¿cierto? El Señor no conoció el pecado, nunca tuvo un pensamiento inicuo, ¿cierto? Nunca contaminó su cuerpo, no le hizo ninguna marca, ¿cierto? De hecho, ni siquiera sus piernas fueron quebradas, como era la usanza en ese tiempo, para adelantar la muerte, ¿cierto?, de los crucificados o para verificar que habían muerto. Tampoco pasó eso, ¿cierto? No había ninguna corrupción definitiva. eh, y finalmente fue glorificado y levantado entre los muertos, ¿cierto? El 28 dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, ¿cierto? Eh, y me llenarás de gozo con tu presencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente el rostro de Dios resplandeció realmente sobre Cristo, ¿cierto? Y resplandece sobre cada uno de nosotros, ¿cierto? Cada vez que nosotros hacemos la voluntad del Señor. Seguimos avanzando. A ver cómo está con el tiempo. Todavía queda un poquito. El 29 dice, um, 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profetas y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló en la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hasta el 36, ¿cierto? Entonces dice, varones hermanos, ¿qué os puede decir con franqueza el patriarca David, ¿cierto? Eh, bueno, esta es la única parte de la Biblia en la cual se refiere a David como un patriarca. No se señala a David de esa forma en ninguna otra parte de la Biblia. Que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, ¿cierto? Eh, dice después el 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había dicho, le había Dios jurado que del fruto de sus lomos, dice esta versión, en cuanto a la carne, él, Dios, ¿cierto?, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, ¿cierto? Eh, viéndolo, dice después, antes habló de la resurrección de Cristo, ¿cierto? Que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Volvemos a lo mismo, ¿cierto? El tema de la corrupción de la carne del Señor.
que no fue atormentado en el infierno como algunos piensan, eh, ni tampoco sufrió corrupción su cuerpo humano cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cierto? A este Jesús, ¿cierto? Cuando Pedro dice esto se refiere al que ellos mismos crucificaron, resucitó Dios. Ahí les está hablando, ¿cierto?, del Jesús físico, ¿cierto? Y no del Espíritu solamente, sino que del Jesucristo físico que había resucitado. Eh, Así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ahí cuando dice esto, ¿cierto?, está demostrando que Jesús fue aceptado por el Padre, y que al recibirlo en el cielo, ¿cierto?, mandó al Espíritu Santo para que de alguna manera, ¿cierto?, ocupara el lugar del Señor, ¿cierto? Sabemos que es un Dios de tres personas, pero se fue el Señor, lo recibió el Padre y manda al Espíritu Santo, ¿cierto?, que es el que nos acompaña hasta el día de hoy aquí en la tierra, ¿cierto? Que es lo que en definitiva el Señor prometió y que lo podemos leer también en Juan 16:7, ¿cierto? Ha derramado este que vosotros veis y oís, ¿cierto? De aquí se refiere a lo que las personas vieron cuando aparecen esas lenguas de fuego, los discípulos, ¿cierto?, empiezan a hablar otras lenguas. Esa es la manifestación física de la venida del Espíritu Santo. Porque David no subió a los cielos, ¿cierto? Eh, y cuando Pedro dice esto, ¿cierto?, de que David no subió al cielo, con esto está demostrando eh, que David no declaró estas profecías acerca del mismo, sino que está hablando de aquel que habría de venir, ¿cierto?, de Jesucristo. Eh, Porque hay algunas personas que, bueno, que están súper perdidos, que piensan que digamos, el Mesías era el rey David. Entonces, todas las dudas que pueden haber, o todas la- los errores bíblicos, la misma Biblia los va aclarando, ¿cierto? Hay una porción de cristianos o de judíos ultra ortodoxos que tienen esa concepción de que David es el Mesías. Entonces, en el versículo 34 se hace esa aclaración, ¿cierto? Por eso que Pedro habla en esos términos. Empero él, ¿cierto?, dice, Dios dijo el Señor a mi Señor. Se refiere que Dios, el Padre, le dijo al Hijo, ¿cierto? Siéntate a mi diestra, y en definitiva, ¿cierto? Ahí es donde está morando el Señor hasta este momento, ¿cierto? Eso lo podemos ver más claramente en el Salmo 110:1 y en Hebreos 1:3. El 35 dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿cierto? Eh, Después decía el 36, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel. Cuando dice toda la casa de Israel, ¿cierto? De alguna manera Pedro se está dirigiendo a todos los líderes religiosos de Israel, de esa época que también estaban escuchando el discurso, eh, que obviamente el discurso de Pedro está inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? En ese momento estaba lleno del Espíritu Santo y se dirige en este caso, ¿cierto? En esta parte de su discurso a los líderes religiosos de Israel. Dice, porque a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo, ¿cierto? Entonces, con esto, esta última parte, o sea, con esta parte, digamos, de su discurso, que es dirigido directamente a los líderes religiosos de Israel, que fueron los que apresaron y crucificaron al Señor, les deja claro la aberración que habían cometido, que Jesucristo había resucitado, que había subido, que había mandado al Espíritu Santo, que moraba en este momento entre los creyentes y en el corazón de Pedro, y también que Jesucristo era el Mesías, ¿cierto? El Mesías que Dios había prometido, que había enviado a la tierra y que ellos mismos habían matado, ¿cierto? Entre comillas, porque el Señor resucitó y está sentado a la derecha de Dios, pero con esta parte del discurso que aclara esa situación. Amén. Ya estamos en el tiempo, así que vamos a quedar hasta acá entonces, versículo 37 la próxima semana, con la ayuda del Señor, capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 37, para continuar la próxima semana. Amén. Dani, ¿estás en condiciones de despedir con una oración? Amén. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta hora, Señor, por el momento que tú nos das, Señor, de poder escuchar de tu palabra, Señor, aprender un poco más, Señor,
y poder escudriñarla también, Señor. Te pedimos, Señor, una bendición especial para esta noche, Señor, que tú nos estás guardando, Señor, en cada hogar, Señor, a cada hermano, Señor, que nos estás guardando durante la noche, Señor, que podamos tener un sueño reparador, Señor, bendecido, para que mañana, Señor Jesús, al enfrentar un nuevo día, Señor Jesús, esté con nosotros, nos protege, nos guarde, Señor, donde quiera que vayamos, Señor amado. Derrame usted su bendición sobre cada familia, sobre cada hogar, Padre bendito. Y le agradecemos todo, Señor, esto en el nombre de su Hijo amado y buen Salvador Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, con esto damos por finalizado el estudio y que descansen. Buenas noches, hermana. Amén. Chao, hermana. Que Saludos, descansen. hermanos. Saludos, Chao, saludos a Gonzalo. Saludos a todos. Nos vemos. bueno, gracias, chao. Chao. Chao, chao. Chao.